El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:42 en A Primera Hora. A propósito de una inquietud que nos hacía uno de los oyentes, uno de los internautas. ¿Dónde está? Se me perdió la pregunta. A ver. Por aquí. Se me perdió la pregunta del oyente. A ver. Acá está, ¿no? Marcelo Fonti, entiendo que nos escribe desde Italia. Nos pregunta si mañana va a estar acompañándonos. No tendremos programa el día de mañana. Mañana es feriado. Nosotros hemos venido a trabajar, ¿no? Mañana es feriado obligatorio. Mañana es feriado obligatorio aquí en el Ecuador y en varios países del mundo por el Viernes Santo. Algunos oyentes dicen, ¿qué dicen por acá? Hablan de la tibieza. A ver, yo tengo un estilo para entrevistar. Yo soy así con todos. Y yo hago las preguntas que considero y les hago las preguntas. O sea, aquí no es que no les hacemos las preguntas. Otra cosa es que yo no tengo el estilo de bronquearme o de pelearme con el entrevistado, y perdón el uso de la palabra bronquear. Hay otros que tienen ese estilo, yo no lo tengo, y quienes me siguen desde hace muchos años lo saben cuál es mi estilo. Lo que no me pueden decir a mí es que no pregunto, yo sí pregunto. Hago las preguntas del caso. Lo que no hago es pelearme con el entrevistado, porque la entrevista no tiene por qué ser una pelea. La entrevista es un momento en el cual el periodista pregunta y el entrevistado responde. Y viene la repregunta, obviamente el análisis, el cuestionamiento, y el otro responde. Termina siendo un debate que no necesariamente se convierte en una pelea. Hay que tener claridad. Se hacen las preguntas, e insisto, yo me quedo y se lo dije al funcionario, por un lado, hay una cosa en el discurso que lo dicen, en el sentido de que no vayamos al conflicto político, que hay que la unidad, que no sé qué, y sin embargo hay funcionarios del gobierno que siguen hablando de política cuando lo que se requiere es combatir la pandemia. Y eso le acabamos de decir a José de la Gasca. A propósito de eso, que también se lo dijimos hace 2 días a Jorge Guatet. Y por otra parte, por supuesto, para unas cosas son muy rápidos, muy agenciosos en detener gente, y para otras simplemente hacemos mutis, camino al foro y miramos hacia otro lado. Así es. O sea, les pido que analicemos y valoremos en su justa medida, inclusive las respuestas que dan nuestros entrevistados. Aquí les hacemos las preguntas que corresponden, que consideramos que corresponden. Eso no equivale a que nos peleemos con el entrevistado. Eso, si yo me peleo con un entrevistado, créanme, no les va a servir ni a ustedes ni a mí. Y a mí me interesa que les sirva más que a mí, a ustedes. Y que que es un medio, sea una herramienta para que ustedes puedan informarse y tener un juicio crítico sobre las cosas. Esa es la naturaleza del periodismo, y espero que se lo entienda. Y gracias también por la crítica, me parece muy sana, muy sana. Y gracias también por la apertura. Bueno, dentro de la crítica, que hay que criticar, hay que cuestionar, hay un tema sobre el cual igualmente lo hemos mencionado en varias ocasiones. No es una posición personal de quienes hablan. Muchos especialistas en el área de comunicación, colegas periodistas inclusive, han sido muy críticos sobre el manejo de la comunicación estratégica en crisis. Vivimos una crisis asociada a la emergencia sanitaria que comenzó el 29 de febrero cuando se anunció el primer caso, el caso primario de coronavirus COVID-19. El 16 de marzo se anunció el estado de excepción. El 17 empezó el aislamiento social a nivel nacional. Pero todas estas fechas que he mencionado tienen un denominador común: dificultades en el manejo estratégico de la comunicación. En crisis se requiere ser muy cerebral en el manejo de la comunicación. Y justamente por aquello quiero hacer una valoración con una especialista en la materia. Nos acompaña María Eugenia Molina, ella es especialista en comunicación estratégica. María Eugenia, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Fabricio, un gusto estar con ustedes. Gracias por la gentileza. A ver, María Eugenia, hagamos una valoración de todas estas semanas. Hemos comenzado la 4ª semana de aislamiento, estamos por cerrar la 4ª semana de aislamiento, todavía nos vamos con varios días, un tiempo más de aislamiento, pero ¿cómo ha visto María Eugenia Molina el manejo de la comunicación estratégica para enfrentar la crisis sanitaria? Muchas gracias. Primero que nada, quiero puntualizar qué es una crisis para que quienes nos escuchen estén claros de qué se trata una crisis y cómo se debe manejar una crisis desde el aspecto comunicacional.
Una crisis es una situación extraordinaria, una ruptura de la cotidianidad que se produce por un acontecimiento extraordinario o un acontecimiento súbito. Toda organización, toda institución, toda ciudad o todo país está expuesto a pasar por una crisis de mediana o gran intensidad y debe ser tratada con la planificación estratégica previa. La clave para enfrentar una crisis es saber gestionarla, enfrentarla y superarla. Para ello es fundamental informar de modo permanente a los involucrados. En el caso del coronavirus, toda la población del país hace parte de quienes requieren esta información. Cabe indicar que no se trata únicamente de difundir un mensaje, se trata de que cale en quienes lo reciben. No es cuestión de una simple divulgación del mensaje, sino lograr concienciar a las personas del porqué, de la importancia de lo que se les está enfatizando. Para ello se deberá tener claridad en la manera de cómo se dirige a la población. Eso iba a preguntar. Definir los mensajes adecuados y claros a utilizar, y el objetivo que se busca es brindar certezas y seguridades a los públicos. Eso justamente iba a preguntar, María Eugenia, ¿cómo combinamos la divulgación de la información con la efectividad de ese mensaje en el imaginario del receptor, de los ciudadanos que recibimos ese mensaje? ¿Cómo combinamos ambos factores? En este punto hay algo que yo siempre digo y lo que yo siempre les indico a mis alumnos en clases de comunicación de crisis. No se trata únicamente de informar, se trata de comunicar la información. Y ahí hay un tema muy diferente. Es muy diferente solamente informar, porque si yo salgo como vocero, como vocera a informar, únicamente me interesa salir y dar un mensaje. Comunicar la información, en cambio, es hacer que quienes me están escuchando, es hacer que los públicos que necesitan conocer la información que yo doy, entiendan lo que estoy diciendo, entiendan el porqué de las cosas. Cuando la ciudadanía entiende por qué debe usar una mascarilla, por qué debe lavarse las manos con frecuencia, por qué no es conveniente salir a sitios muy concurridos, por qué hay que estar en la casa, la ciudadanía va a actuar de una mejor manera, de una manera más proactiva. Por eso, como digo, lo fundamental no es solamente dirigir un mensaje, es hacer que ese mensaje cale en la mente e interiorizar el mensaje en cada una de las audiencias. Correcto. Ahí me queda claro justamente desde el modo conceptual lo que es una crisis y cómo, insisto, conceptualmente debería ser manejada. Analicemos el manejo comunicacional de esta crisis en particular. ¿Cuáles han sido las fortalezas de haberlas y las debilidades que existen y las hemos notado? Pero ¿cómo evaluamos ambos escenarios en este momento? Correcto. Hablando de fortalezas, una de las fortalezas que yo como experta en la materia he podido ver es cómo desde un primer momento, cuando ya la paciente cero llegó al país y empezó a darse el caso de contagios, el presidente de la República fue claro en manifestar que estamos frente a una pandemia y que debemos tener las medidas necesarias de aislamiento, de distanciamiento. Fue inicialmente de distanciamiento social para que las personas evitemos este tema de contagio. Él estuvo muy claro en esas apreciaciones, a diferencia de otros mandatarios de la región y de otras partes del mundo, en donde, hablando del caso puntual del presidente brasileño Jair Bolsonaro, simplemente le denominó a la gripe como una gripeciña, con lo cual le estaba restando totalmente importancia al tema. Y déjeme decirle, entre paréntesis, que una de las peores acciones en comunicación de crisis es restar importancia a los sucesos que se están dando. Caso también del presidente Trump de Estados Unidos, que también de una u otra manera hizo caso omiso tal vez de las medidas que se debían aplicar. En el caso del país no fue así y esa sería una fortaleza. En las debilidades yo he analizado que existen varias. Una que es absolutamente notoria fue la multiplicidad de voceros que
que hay en esta crisis. Los expertos en crisis manifestamos que en una situación crítica, en una situación de riesgo y más todavía en una situación de crisis, debe existir una vocería única. En el momento que yo digo vocería única, no quiere decir necesariamente que un solo vocero va a manejarse durante toda la crisis. Ese vocero principal puede contar con un vocero alterno que le ayude por diversas circunstancias. Sobre todo en una crisis como el COVID-19, ninguno de nosotros, ninguno de los seres humanos está exento tal vez inclusive de enfermar, sobre todo quienes están exponiéndose diariamente al hacer los recorridos para verificar lo que sucede en el país. Pero de ahí a tener una multiplicidad tan grande de voceros es un error. Un error, ¿por qué? Porque si tengo multiplicidad de voceros, también voy a tener multiplicidad de mensajes. Pero se puede tener, digamos, desde la experiencia, María Eugenia, se puede tener multiplicidad de voceros, dadas las circunstancias, pero articulado el discurso, ¿o no es posible tener esto? Yo aconsejaría que no hay que tener multiplicidad de voceros. Podemos tener un vocero principal, un vocero alterno y un vocero secundario, de ser el caso. El equipo el equipo que gestiona la crisis, ese sí es un equipo que es un poco más grande y ese equipo está detrás de quienes hacen el papel de vocería para poder impulsar las declaraciones, para saber cómo manejan y qué dicen las declaraciones, de qué manera está estructurado el mensaje. Pero no es conveniente tener esta multiplicidad de voceros tan grande como hemos visto, y mucho menos, por supuesto, tener multiplicidad de mensajes. El mensaje debe ser unívoco. ¿Por qué? Para que la población también sepa exactamente qué hacer, a qué atenerse. Porque si en la mañana me dicen una cosa, al mediodía otra y en la tarde otra, yo como ciudadana del país no sabré exactamente a qué atenerme. Entonces, al tener multiplicidad de voceros y por supuesto al no tener mensajes adecuados y mensajes unívocos, la efectividad de la comunicación de crisis se va perdiendo. Aquí, por ejemplo, bien valdría la pena hacer un análisis con base en esto. Yo, por ejemplo, he mencionado públicamente que, y comparto el hecho de que el discurso no ha sido articulado, que las vocerías han sido muy dispersas. Tenemos al vicepresidente de la República con una visión, por ejemplo. Un día el vicepresidente de la República le dijo al país que se dispuso la cremación obligatoria de los cadáveres de los fallecidos por COVID-19 y pocos días después el ingeniero Jorge Guatet, que está a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta, dice, no hace falta cremar. Entonces esto ya genera una confusión. Un día, por ejemplo, le tenemos al viceministro de Salud dando una cifra, 1,600 profesionales de la salud están contagiados por COVID. Al día siguiente recibimos al ministro de Salud y resulta que el ministro de Salud dice, no son 1,600, son 417 los contagiados, los otros están siendo valorados. Entonces ahí ya hay otra confusión. Una tercera, el tema de del número de las pruebas que estaban siendo importadas. Primero hablaron de 2 millones, luego dijeron 500,000, luego dijeron 200,000, luego dijeron 100,000, luego dijeron 300,000 y finalmente 200,000 otra vez. O sea, todas estas, digamos, dificultades en la comunicación terminan incidiendo negativamente en la credibilidad de los voceros del gobierno en un momento de emergencia, María Eugenia. Sí, así es. Debemos partir desde cuál es el objetivo primordial de la comunicación de crisis. Y precisamente el objetivo de hacer comunicación en tiempos de crisis es generar certezas y seguridades a los públicos y a la sociedad en general. Si nosotros con nuestro mensaje lo que estamos creando es inseguridades, no estamos haciendo un trabajo correcto de comunicación de crisis. En comunicación de crisis, la narrativa debe ser certera, uniforme, mostrando transparencia y empatía hacia los ciudadanos, sobre todo hacia quienes son víctimas directas de lo que está sucediendo. No olvidemos por un momento que la crisis siempre, como característica propia de ella, es que es victimizadora. Es decir, que siempre van a haber personas que
resulten víctimas de lo que está sucediendo, como lo vemos ahora en el caso de esta pandemia que nos aqueja a los ecuatorianos y a nivel mundial. Ahora, en un primer momento, digamos, el gobierno empezó a presentar las cifras oficiales, y recién la semana anterior el ministro de Salud reconoció públicamente que las cifras oficiales no son las cifras reales, porque hay un subregistro asociado al hecho de que no tenemos la suficiente cantidad de pruebas para determinar el número de contagiados y de fallecidos por COVID-19. Digo, esto también, el hecho de, y ahí traslado algunas inquietudes de los oyentes, ¿no? El hecho de que hay esta sensación de que no nos dijeron la verdad desde el primer momento y que ahora, frente a la fuerza de las circunstancias, dicen, a ver, nosotros tenemos las cifras oficiales, pero no necesariamente son las reales porque hay un subregistro. ¿Cómo entender este manejo? Sí, es un manejo errático de la comunicación de crisis que han tenido en ese sentido, como usted bien trae a colación algunos de los ejemplos. En crisis, una de las máximas, como yo siempre digo en mis capacitaciones y en mis clases, es no mentir, no ocultar la realidad. ¿Por qué? Porque cuando esto sucede, tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz, y lo único que logrará el vocero o la figura pública que esté al mando de esto es ir intensificando la crisis. Y en un momento de crisis, lo que menos queremos es abrirnos más frentes para que podamos hacer que la crisis se profundice. Eso hay que evitarlo. ¿De qué manera se evita? Diciendo la verdad, siendo empáticos con los públicos, no ocultando las cosas que se tienen que decir, y, como decía yo, haciendo una narrativa certera y precisa de los acontecimientos que en verdad suceden. Es preferible que la población esté al tanto, esté enterada. Debemos tener una narrativa clara y directa pero no dramática. Recordemos también, Fabricio, que quien está bien entrenado en comunicación de crisis, quien ha tenido un correcto desenvolvimiento en comunicación estratégica, sabe que hasta en las peores crisis y en los peores momentos, las informaciones, por más negativas que sean, se las puede dar de un modo positivo, de un modo mucho más empático y mucho más suave con la gente que en este momento está con una actitud bastante bajoneada, con un ánimo bastante indispuesto por la propia naturaleza de la crisis, pero el mensaje bien estructurado en tiempos de crisis puede lograr incluso eso. Ahora, dos preguntas finales para cerrar, justamente la una, en el contexto que nos está diciendo nuestra invitada, María Eugenia Molina, que nos acompaña en esta mañana. Ella es especialista en comunicación estratégica. Digo, decir la verdad, efectivamente, quienes saben de estrategia comunicacional parten del hecho de que el mensaje tiene que estar atado a certezas, a realidades, debe ser frontal, debe ser directo, debe ser verdadero. Yo me quedé, y a mí hasta hoy me hace ruido la declaración que en su momento hizo el presidente de la República hace pocos días, cuando le pide a sus ministros de Estado, el jefe de gobierno le pide a su gobierno que digan la verdad por muy dura que ésta sea. Me quedé con un montón de sensaciones porque, claro, y por esto mucha gente cree que no nos dijeron la verdad desde el primer momento, el hecho de que o no nos dijeron la verdad, o no sabían cómo hacerlo, o no tenían la información adecuada, o pretendieron matizar lo que estaba ocurriendo, pero este mensaje del presidente, cuando en medio de la crisis le dice públicamente a su equipo, digan la verdad por muy dura que ésta sea, ¿cómo lo analizamos, María Eugenia? Bueno, yo lo analizo como una falta de preparación precisamente entre el presidente de la República y su equipo de gabinete, sus diferentes voceros. Me imagino que esa reunión se debió tener inicialmente en el momento que empezó la crisis, en donde el señor presidente debía ponerles claras estos temas, ponerles claro el hecho de que aquí no se está para mentir, no se está para falsear una realidad ni para maquillar cifras. Esa es una conversación que debió haber sido inicial, puertas adentro, y que así al menos entendíamos los ciudadanos ecuatorianos que así se estaba haciendo. Una situación muy difícil en crisis es la pérdida de la credibilidad del vocero. Cuando el vocero pierde la credibilidad,
por más que luego vaya rectificando las cosas, ya es muy difícil creerle. Por eso siempre, desde el inicio de la crisis, se debe actuar con transparencia, transparentando cifras y teniendo una narrativa pegada a lo que es la realidad. No estamos en este momento para experimentar. Debemos trabajar con verdad para poder darle a la ciudadanía esa tranquilidad, esa certeza, que es la obligación de quienes están manejando comunicación en tiempos de crisis. Sin duda, ahí está el valor de la credibilidad de las autoridades, de los medios, de los periodistas. La credibilidad es un valor fundamental dentro de la comunicación. Y cierro la entrevista a propósito de una pregunta que me envían. ¿Vale la pena realizar o preparar o difundir productos comunicacionales donde se ve autoridades, ministros de Estado, al vicepresidente de la República, entregando insumos, visitando médicos, recorriendo hospitales? Digamos, para alguna gente esto ha caído muy mal, porque hay quienes piensan que, por ejemplo, en el caso del vicepresidente, esa es una muestra de que está haciendo campaña anticipada o aprovechando esta crisis para mostrarse públicamente. Esto ha generado críticas por parte de algunos sectores. ¿Qué decir de estos productos comunicacionales, María Eugenia? Es entendible que las personas de una u otra manera lo tomen así. Recordemos que estamos en una situación bastante particular, en una situación en donde las emociones de cada uno de nosotros se ponen a flor de piel. Las emociones son básicamente respuestas a estímulos. Por lo tanto, muchas de las personas lo vieron así. ¿Qué le hubiese aconsejado yo a la segunda autoridad en el momento de hacer sus giras, sus visitas a las distintas casas de salud o a los distintos sitios por donde él ha tenido que transitar, recorriendo y viendo efectivamente que se cumpla el trabajo que el gobierno había indicado? Yo le hubiese aconsejado que por supuesto es necesario que salga, que haga las visitas, que demuestre con hechos lo que manifiesta el gobierno nacional, pero no es necesario en una situación como la que estamos pasando desplegar todo un contingente de camarógrafos, de periodistas, para que le hagan una cobertura más allá de lo que requería. Recordemos que ustedes como medios de comunicación ya están haciendo la cobertura. Entonces, tener una cobertura adicional grande de parte de quienes le cubren al vicepresidente de la República, creo que estuvo de más. Recordemos, como digo, que estamos pasando por momentos muy fuertes, muy difíciles, en donde las emociones están saliendo a flote, y es preferible no tener estas maneras de exacerbar estas emociones. Hay, ante cualquier duda y ante cualquier deseo de hacer algo adicional, debemos realizar un mapeo de manejo de actores, debemos manejar escenarios reales y potenciales para saber si efectivamente con la acción que vamos a desarrollar estamos aportando o no a gestionar la comunicación en estos momentos de crisis. Correcto. María Eugenia, gracias por estos minutos y por esta clase, ¿no? Virtual que nos ha proporcionado sobre el manejo de la comunicación en crisis. Gracias por la gentileza. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. María Eugenia Molina, especialista en comunicación estratégica, conversando con nosotros. Suscribo plenamente sus palabras. La forma cuenta al igual que el fondo. Las formas, lamentablemente, fueron muy erráticas desde el inicio de la crisis. Yo me sigo quedando y a mí me sigue haciendo ruido. Créanme, soy absolutamente sincero cuando se los digo. Me sigue haciendo ruido el recordar aquella expresión del presidente de la República cuando la semana anterior le pide públicamente a su equipo que diga la verdad por muy dura que ésta sea. Y digo, esta declaración, evidentemente, al hacerse pública en medio de la crisis, imitaba a una serie de comentarios a hilar fino sobre la calidad de la información que recibimos los ecuatorianos desde el 29 de febrero. Decisiones erráticas de las autoridades, como el disponer aquel sábado 29 de febrero que se juegue un partido de fútbol sin público en Guayaquil y 4 días después permitir que se juegue con público porque el peor virus es el miedo, como dijo el gobernador del Guayas, sobre lo que poco o nada se habla. Errores en el mensaje comunicacional que también pasan factura. Y algunas autoridades, ministros de Estado, olvidarse de la publicidad. Eso de contratar tweets pagados
o publicaciones en Facebook pagadas para promocionar su imagen, cuando, insisto, los ecuatorianos requerimos información útil, no publicidad. 8 de la mañana con 6 minutos en A Primera Hora.